En el camino del líder de hoy veremos una mente inquieta y singular que ha creado 20 empresas, de las cuales 17 quebraron y 3 tuvieron éxito. Pero lo que es realmente singular en su camino es que sus primeras empresas tuvieron éxito y muchas de las que le siguieron no. La primera empresa que creó fue programando páginas web. La vendió en $15 millones en el año 98. 2 años después, él había perdido todo su dinero invirtiendo en la bolsa. Tuvo pensamientos suicidas y cayó en depresión. Sin embargo, salió adelante. Es un gran estratega y un gran maestro ajedrecista. Volvió a hacer $10 millones con la venta de otra empresa y también los perdió. Dejó de programar computadoras y se volvió escritor, conferencista y podcaster, entre otras cosas. Es considerado uno de los mentores más influyentes en los Estados Unidos. Su podcast es uno de los más escuchados. Él volvió a ser millonario y sin embargo decidió donar todas sus pertenencias y hoy vive con un estilo minimalista, con tan solo una mochila y 15 pertenencias. Aprendí cosas muy interesantes con James Altucher. Vamos a hacer un resumen de sus mejores 200 podcasts y además uno de sus últimos libros más interesantes llamado Salta a la Fila, con estrategias de éxitos que son muy aplicables. Este es el camino del líder. Aquí analizamos las últimas herramientas en mejora continua y cómo las personas las utilizan para volverse grandes. ¡Vamos! James proviene de una familia judía de clase media. Nació en New Jersey, Estados Unidos. Al igual que vimos en los videos de los mega emprendedores Gary Vee y Steven Bartlett, como ellos, James no fue un estudiante que se destacara y no tuvo una crianza especial. De hecho, fue un alumno mediocre. En la universidad se graduó en Ciencias de la Computación con un título intermedio luego de 3 años y suplicándole a un profesor que le subiera la nota porque era lo último que necesitaba para poder recibirse, para poder lograrlo. Consiguió trabajo rápidamente como programador, pero al mismo tiempo había desarrollado el hábito de escribir, por lo que al terminar su trabajo por la tarde pasaba tiempo escribiendo novelas que nunca publicaría. Sin embargo, practicar la escritura cambiaría su vida más adelante. Claro que en ese entonces él no lo sabía. Tampoco se podía decir que era un gran trabajador, ya que en ocasiones pasaba más de 12 horas jugando al ajedrez por internet, mientras sus compañeros en la oficina al lado programaban el Lycos, lo que sería el primer motor de búsqueda para internet. Mientras tanto, creó un negocio paralelo. Desarrolló el sitio web completo para la cadena HBO, y lo hizo tan bien pero tan bien que se convirtió en un analista programador junior mejor pagado en HBO. Vio la oportunidad. Entonces empezó un negocio, que era crear sitios web para empresas del mundo del espectáculo, y lo llamó Reset. Lo hizo crecer y lo vendió por $15 millones. En ese momento se sentía el rey de Nueva York, y comenzó a llevar una vida de extremos, o de extremos de consumo. Se compró una casa de $2 millones. Él ya estaba casado y con 2 hijas, pero no vamos a hablar mucho de su familia ya que quiero hacer hincapié en su forma de pensar y cómo llegó a convertirse en un gran gurú del emprendimiento. James se encontraba con una montaña de dinero y lo había logrado trabajando mucho, pero sobre todo gracias a internet. Entonces pensó que podía multiplicar su dinero invirtiendo en empresas de internet sin tener que crearlas desde cero. Así fue como comenzó a leer todo lo que pudo y a aprender sobre la bolsa de comercio, Wall Street, y empezó a invertir en montones de empresas nuevas, tecnológicas, relacionadas con internet. Parecía que todo se iba para arriba, pero James, al parecer, no había leído ni aprendido sobre los ciclos económicos y sus burbujas, y sin saberlo se encontraba invirtiendo todo su dinero en una de las burbujas financieras más importantes de la historia, que explotó con las crisis de las empresas.com en el año 2000. Para ese entonces perdía a razón de $1 millón por semana, hasta que lo perdió absolutamente todo, incluso su casa. En esos días todo se fue al garete. Le quedaban algunos dólares como para poder comer lo básico él y su familia, y vivió por un tiempo en casas de amigos, y llegó al punto de tener pensamientos suicidas. En ese estado de desesperanza, logró lo que muy pocos pueden hacer: confió en su mente. Se dio cuenta que gracias a sus ideas había logrado llegar muy lejos, y también gracias a ellas había tocado fondo, pero eligió creer en él mismo nuevamente. Comenzó a escribir 10 ideas creativas todos los días, pero todos los días. No importaba el tiempo que le demorara hacerlo, pero debían ser 10 como mínimo. Y entre esas ideas se le ocurrió escribir sobre lo que había vivido, sus experiencias en las inversiones. También se dio cuenta que había construido una importante red de contactos y que debía apoyarse en ella para salir adelante. Así fue entonces como pudo conseguir e empezar a escribir para el diario TheStreet.com, un sitio web de noticias de finanzas y de educación financiera e inversiones. Y poco a poco se fue levantando, y al parecer su experiencia
fue valorada, por lo que le propusieron operar en la bolsa para un fondo de cobertura, que básicamente es gente que tiene mucho dinero y que se lo da a un inversor experimentado para que lo haga crecer en la bolsa. Esto parecía ir bien, la crisis de las .com comenzaba a quedar lejos. Durante varios años estuvo comerciando acciones y escribiendo para diferentes diarios financieros. Luego comenzó un fondo de inversión, con el que recaudó 125 millones de dólares. Realizaba lo que se llama day trade, compra y venta de acciones diarias, haciéndolo para él y para varios fondos de inversión. Incluso escribió un libro de trading. En este periodo la escritura siempre fue una aliada para James, y continuaba con este hábito adquirido de forzarse a escribir 10 ideas creativas todos los días, pero todos los santos días. De este ejercicio surgió un nuevo proyecto, StockPicks.com, una red social temática orientada a las finanzas, que tuvo un rápido crecimiento en su momento. La plataforma permitía a los usuarios crear y compartir sus propias carteras, sus propias inversiones, y contaba con un foro donde se discutían temas relacionados con todo lo que fuera el mercado de valores. Esto lo hizo en el año 2006. Facebook se había lanzado en el 2004 y recién comenzaba a tomar popularidad, gracias a que estaba derrocando a una de las primeras redes sociales, MySpace, que había nacido en el 2003. Te cuento todo esto para ponerte en contexto. Era el nacimiento de las primeras redes sociales. Ser programador en esa época y vivir en Estados Unidos representaba estar en un oráculo de oportunidades. Pero tengamos en cuenta que habían pasado tan solo 6 años del estallido de la burbuja.com. Entonces los grandes inversores estaban muy cautelosos, porque no querían repetir los mismos errores en este contexto. La revista Times incluyó a la red social de James entre los mejores 50 sitios web del 2007. En la cúspide del éxito, James le vende la red social a TheStreet.com, el sitio financiero para el que él escribía, y lo hace por $10 millones. Tengamos en cuenta que esto ocurre cuando se estaba gestando una segunda burbuja financiera, la del 2008. Las cosas parecían ir bien. En este periodo también escribía para el Financial Times, el diario de finanzas más importante de Estados Unidos, y para el Yahoo Financial. Pero cuando parecía que de nuevo tocaba el cielo con las manos, todo se fue al demonio nuevamente. Muchas personas no pudieron pagar sus hipotecas, y comenzó un efecto dominó, que continuó con el colapso de los grandes bancos, y con la caída estrepitosa de las acciones en la bolsa. Una nueva burbuja explotó. Por ende, el fondo de inversión y el dinero de James nuevamente se perdió. Fue un periodo horrible, parecía el fin del mundo. James comenzó el divorcio de su esposa. Tuvo que poner en venta nuevamente su casa, y veía muy poco a sus hijas. La mayoría de sus amigos desaparecieron de vista, sobre llovido mojado. Y poco a poco dejó de escribir para los medios financieros que eran tan importantes, y ya tampoco era invitado a programas de TV que fueran importantes, donde él hablaba de finanzas. Fue una época muy dolorosa. James pensaba o pasaba mucho tiempo triste, pero esta vez no quedó en cero como la primera vez, y no entró en depresión. James estaba curtido, tenía nuevos hábitos, y tenía esperanzas de un nuevo amor, y herramientas personales que lo hacían más fuerte. Además tenía varios proyectos prometedores, como nuevos sitios web, los cuales venía desarrollando. Tenía proyectos y eso lo contenía, le servía como motor interno, y por eso no entró en depresión. Entonces tomó la decisión de un cambio, de reinventarse, y aparecieron ideas nuevas. Esas ideas que aparecen cuando ya tocaste fondo, y por eso muchas veces es necesario tocar fondo. A partir de ahora, solo hablaría con gente que le gustara, gente interesante y buena gente. Participaría solo en negocios que le gustaran. Escribiría solo temas que quisiera escribir. Solo pensaría sobre lo que él quisiera pensar, sin imposiciones. Sería selectivo y egoísta para compartir su propio tiempo. Entonces respiró aire fresco, respiró profundo. Sintió que se quitaba un gran peso de sus hombros. Estaba fuera de juego. Ya no quería jugar más con las reglas de otro. Quería él definir sus propias reglas. Y empezó un blog llamado jamesaltucher.com, donde escribiría para ser honesto sobre todo. Escribió un montón de libros. No le importaba lo que nadie dijera o pensara sobre él. Quería sacar a la luz todo lo que él creía que era realmente importante, lo que había aprendido después de estrellarse tantas veces. Le gustaba lo que estaba haciendo. Empezó a centrarse más en su salud y en su vida espiritual. Y luego de su blog nació el podcast. Y con él regresó el éxito, el dinero y la fama. Pero esta vez James tenía otro nivel de conciencia. Luego de varios libros bestsellers y de volverse un inversor ángel, apoyando a otros emprendedores, James donó y tiró a la basura la mayoría de sus posesiones, excepto algunas camisas, pantalones, zapatos, su computadora y el teléfono.
Terminó todos sus contratos de alquiler y decidió vivir con amigos, y ocasionalmente en Airbnb. Mucha gente quiere ser minimalista, pero esto es lo que hace que James sea tan singular y lo que representan sus limitadas pertenencias. Durante mucho tiempo vivió con tan solo una mochila y 15 objetos, porque un día entrevistó a una mujer llamada Mary Kahn, que escribió un libro sobre cómo simplificar la vida. Conocerla influyó mucho en James. Poco tiempo después, él estaba escribiendo sobre cómo poner orden en tu vida, gracias a sus experiencias y a que él se volcó al minimalismo. Minimalismo, filosofía que promueve vivir con lo esencial, eliminando el exceso para centrarse en lo que realmente agrega valor y propósito a tu vida. Se trata de simplificar todas las áreas, las posesiones materiales, las relaciones, el trabajo, el tiempo y la mente. El minimalismo no significa privarse, sino redefinir tus prioridades. Es un camino para liberarse de las distracciones que pueden impedir el crecimiento personal, la paz mental y la verdadera felicidad. Esta es la verdadera mentalidad de Altucher, que aprende, experimenta, enseña, escribe, vuelve a aprender, explica y vuelve a enseñar. Él es un ejemplo de lo que escribe y es un emprendedor que se ha animado a experimentar y a visitar los extremos como muy pocos lo han hecho. Recordemos que le costó $15 millones volverse un inversor experimentado y un escritor experto en finanzas. Y para dar otro ejemplo de su mentalidad extrema, cuenta en uno de sus podcasts que pasó un año jugando al póker todas las noches, incluso la noche en la que nació su hija. Esta mentalidad experimental y extrema, casi obsesiva, lo ha llevado a estar en la cima varias veces, en lo más profundo de la mierda emocional, entre otras tantas. En esa depresión profunda, al punto de pensar en quitarse la vida para que sus hijas cobraran el seguro. Mentalidad del emprendedor. James Altucher es un emprendedor más que un empresario. Adora desarrollar nuevos proyectos, pero no administrarlos. Pensamiento inversor. Tiene la capacidad de obsesionarse con el aprendizaje y de reinventarse las veces que sea necesario. Su mentalidad creativa y experimentadora lo convierte en un gran vendedor de ideas. Rescato muchas cosas de James Altucher, y vamos a hablar de eso, pero hasta ahora sin dudas podemos decir que es alguien que aprende de sus errores, y que está en un proceso de mejora continuo al cual no le pone pausa nunca. Hay mucha sabiduría para emprendedores en los podcasts y libros de James, pero te voy a compartir lo que yo aprendí y considero más interesante, luego de leer mucho e investigar sobre él. Y estoy seguro que esto no va a ser el único video sobre él en el canal, ya que es uno de los grandes exponentes de la mejora continua en la actualidad, y está entre los pensadores más influyentes en los Estados Unidos. James nos dice que debemos tener una visión. ¿Queremos hacer dinero? ¿Queremos ser creativos? ¿Ayudar a la gente? ¿Queremos ser famosos? ¿De qué se trata? ¿Se trata de tener poder o de ser más libres? En primer lugar, sin tener una visión o un propósito claro, no hay dirección. Y lo más probable es que perdamos tiempo y energía. La visión es un motor, y mientras más definida esté, ese motor va a tener mayor potencia. Y es una visión o un propósito que debe estar alineado con nuestros gustos y principios. Y por eso cuando algunas personas estudian la carrera que le imponen sus padres, no tienen energía suficiente para destacarse y tienen desempeños mediocres, porque no están alineados con su visión, sino que es la visión de alguien más. Para estar motivado necesitas que tu vida tenga un significado, algo en lo que creas firmemente. Esto se vuelve muy poderoso y por eso es tan importante tener una visión. 2. Defenderte de las excusas. James ha aprendido a lo largo de más de 300 entrevistas en su podcast que la mayoría de sus invitados, todos profesionales exitosos, tienen la habilidad de defenderse de sus propias excusas. Nuestra mente tiene la habilidad de crear excusas para evitar tomar riesgos y mantenernos seguros. Pero la mayor parte del tiempo no tenemos que estar seguros. Para avanzar hay que arriesgarse. Las excusas más comunes son: no tengo tiempo, no tengo los conocimientos, no tengo todo el dinero necesario, y con estas excusas nuestro cerebro va construyendo los muros de la zona de confort. James nos dice que todas las personas que entrevistó son buenos destruyendo estos ladrillos y defendiéndose de ellos mismos, de sus propias excusas. Entonces, comenzaron un emprendimiento con poco dinero. Otros invirtieron mucho tiempo, como algunos escritores que tardaron más de 17 años y 20 libros escritos hasta tener su primer éxito. Pero en el proceso fueron sorteando sus excusas, y muchas veces son barreras más altas que las que pone el propio mercado. 3. Aprendizaje sistémico. James ha pasado mucho tiempo intentando comprender cómo estas personas aprenden a ser los mejores. Y todos ellos tienen en común algo: la práctica deliberada y sistemática. Sea lo que sea que queramos aprender,
Hay que comenzar con pasos pequeños. Ayuda mucho un mentor, pero es esencial sistematizar deliberadamente la práctica de eso que quieres aprender. Warren Buffett, probablemente el mejor inversor de todos los tiempos, lee 5 horas por día absolutamente todos los días. No solo nunca deja de aprender, sino que ha sistematizado el aprendizaje. Michael Jordan se imponía a tirar 1000 tiros todos los días. Y James, él mismo, es un ejemplo de esto, ya que ya mencionamos que él escribe todos los días un mínimo de 10 ideas desde hace más de 15 años, y por eso su principal habilidad es la creatividad. Cuarto, la creatividad. Él ha entrevistado a artistas, músicos, escritores, empresarios, profesores, deportistas, y se ha dado cuenta de que la creatividad está impregnada en cada rincón de sus vidas. La creatividad es como un músculo que se vuelve más fuerte mientras más se practica. James menciona que un concepto asociado a esto es muy interesante. Toda gran idea de la historia es el hijo bastardo de 2 ideas mediocres. O lo mismo que decir que de 2 ideas mediocres nace una gran idea. James ama la intersección de ideas, o como él dice, el sexo entre ideas. Por ejemplo, magos más un niño impopular en la escuela, igual a Harry Potter. Internet más video, igual a YouTube. Blues más rock, igual a Rolling Stone. Publicidad más arte de los años 50, igual a arte pop de Andy Warhol. Músico marginal más escasez de instrumentos, igual a reggaetón. ¿What? No, el chiste. Es realmente muy difícil llegar a ser el mejor del mundo en cualquier cosa. Pero es fácil volverse muy bueno en 2 cosas y luego combinarlas. Y James nos da una sugerencia. Llegar a ser bastante bueno en cualquier cosa y luego llegar a ser bastante bueno hablando en público, comunicando eso en lo que te volviste bueno. Entonces serás mejor que la competencia que es excelente en lo primero, porque sabrás cómo presentar tus ideas de manera carismática, creativa o visionaria. Y eso aumentará nuestras probabilidades de éxito. Eso es la intersección de ideas, o como él dice, el sexo entre ideas. 5. La reinvención. El 100% de los entrevistados en sus podcasts comenzaron en una carrera y cambiaron o mutaron la carrera al menos unas 3 veces, como mínimo. Aprendieron nuevas ideas, las combinaron con las antiguas y repitieron el proceso hasta encontrar las ideas ganadoras. 6. La energía y el tiempo. Son nuestros principales activos. Hay que alejarse de las personas negativas y las situaciones negativas. Te roban energía. Tener una pareja o amigos con los que la pasas bien está bien, pero tener amigos alineados con tus metas y rodearte de buenas personas ambiciosas y positivas es mucho mejor. James nos dice que nosotros somos tan vulnerables como nuestra red o nuestro networking. Si perdieras tu trabajo por la razón que sea, o si tu emprendimiento falla, no deberías tardar más de 3 o 4 semanas en encontrar un nuevo trabajo o un socio para un nuevo emprendimiento. Si tardas más es porque tu red de contactos es débil. James nos dice que si esto pasa es porque hemos hecho un mal trabajo construyendo la red. La mayoría tenemos amigos o contactos con los que elegimos perder el tiempo, o parejas tóxicas que drenan nuestra energía. Tengo una hija de 12 años que aplica este punto muy bien y lo hace naturalmente, ya que ella elige juntarse la mayor parte del tiempo con las amigas de su equipo de básquet. Les da prioridad antes que a las amigas de la escuela o las del barrio. Entonces, prácticamente pasan todo el tiempo jugando al básquet, hablando de básquet, practicando tiro, etc. Y esto le es fácil, lo hace sin esfuerzo, porque está alineado con sus metas. Ella quiere jugar en el básquet femenino de España o de Estados Unidos. Y esta red que está construyendo, además de ayudarle a divertirse, le ayuda a mejorar y alcanzar sus objetivos. Todo lo que apoye tu visión siempre te va a dar energía. 7. Experimentar y jugar. Hay que ejercitar el músculo de la posibilidad. Debemos tomar un tema que nos interese, hacer una pregunta y simplemente escribir 10 ideas. El punto no es tener buenas ideas todo el tiempo, sino ejercitar nuestra creatividad. Al mismo tiempo, estar abierto a nuevas ideas es estar abierto a mayores posibilidades. Vimos el poder de la aleatoriedad y cómo aumentar nuestras probabilidades en este video. Te dejo el link en la descripción. James nos dice que gracias a esta práctica, él ahora es una máquina de ideas y ve ideas y oportunidades por todos lados todo el tiempo. Pero ¿cómo saber si una idea es buena o mala?
James nos dice que debemos probar aquellas que requieren el menor número de cosas para funcionar. Pero siempre es importante saber fallar en pequeño, hacer pequeñas apuestas para pagar el menor costo por nuestro aprendizaje. Debemos plantar muchas semillas. Para James, el éxito es como un jardín de las matemáticas, donde podemos plantar las semillas de esa planta que muchos llaman suerte. Nunca sabes qué semilla va a brotar, y en ocasiones el éxito llega de aquello que menos te esperabas. Así que hay que plantar muchas semillas porque eso aumenta las probabilidades de éxito. 8. Construye microhabilidades. ¿Cuál es la única habilidad que necesitas desarrollar para fines comerciales? Muchos dirían que la más importante es saber vender, pero la realidad es que si tu proyecto es ser un emprendedor, para luego convertirte en un empresario, vas a necesitar una caja de herramientas llena de microhabilidades, como por ejemplo saber negociar, crear ideas, ejecución, liderazgo, gestión, marketing, finanzas, delegación, etc. Se puede tener éxito siendo un gran vendedor, pero no te conviertes en empresario sin tener microhabilidades bien desarrolladas en los temas que ya mencionamos. De hecho, el mercado está lleno de buenas ideas, que la mayoría fracasan por una mala ejecución. Y a este gran conjunto de herramientas que nos menciona James, yo agregaría el autoconocimiento como una habilidad esencial. Saber bien para qué sos bueno y conocer realmente si tus deseos son coherentes con tus habilidades. Porque muchos quieren ser emprendedores. Piensan en un proyecto, se endeudan, se asocian, adquieren compromisos para luego darse cuenta que emprender por lo general apesta. Es muy difícil y se requieren muchas habilidades, energía y una mentalidad especial para sostener el proyecto y llevarlo a buen puerto. Y luego hacerlo crecer es otro gran desafío. Por esto, la mayoría de los emprendimientos, cerca del 70%, no sobreviven en el quinto año de vida. De hecho, el 25% no pasa el primer año. Y una de las grandes premisas de James Altucher es la número 9. Elígete a ti mismo. No puedes tener éxito aplicando las ideas anteriores si no te das prioridad a ti mismo. Elegirte a ti mismo significa invertir dinero en ti, en tu capacitación, cuidar tu salud y tu alimentación, asignar tu tiempo prioritariamente para ti. Como por ejemplo, las primeras horas de la mañana deben ser para ti, para tu estudio, para meditar, para hacer ejercicio. Te eliges a ti mismo cuando persigues tus sueños y no los de otros. Y te eliges a ti mismo cuando pones en práctica el 10º principio, la gratitud. James le da mucha importancia a la gratitud. Y me parece curioso cómo este patrón se repite, ya que vimos en el último video a otro mega emprendedor como Gary Vee, que también se apoya mucho en la gratitud. Nuestro estado de ánimo depende de hacia dónde enfoquemos nuestra atención. Hay quien se centra en lo que tiene y genera emociones felices, y quien se centra en lo que falta, generando emociones negativas, antifelicidad, emociones que drenan nuestra energía. Mientras seas agradecido y practiques la gratitud, es más difícil que otras emociones negativas te invadan. Ambas emociones no pueden convivir simultáneamente en nuestro cerebro. Por eso es tan importante la gratitud. Me encantó aprender sobre James Altucher. Tiene como un estilo contrario, un poco antisistema y algo rebelde. Y me fascinó conocer cómo llevó su vida a los extremos y lo necesario que fue para poder aprender lo que luego nos enseñó en sus libros. Voy a seguir aprendiendo porque me faltan varios libros de él por leer. Te recomiendo que te suscribas a su canal en YouTube. Está en inglés, pero YouTube ya está implementando en algunos canales el doblaje automático al español, en los canales más importantes. Te dejo el link en la descripción. Gracias por darle like a este video, esa gratitud te vuelve. Y recuerda, solo fracasamos si dejamos de intentarlo. Buena vida.